Antes de que pase Antonio, me gustaría recordar algo muy importante que viene en Mateo. A ver si lo encuentro. Voy a cambiar. Creo que es Mateo 1:23. Bueno, Mateo 1:21 en adelante, al 23. Estamos en Navidad y siempre hay gente que quiere ponerle pegas a estas historias, pero la verdad es que es un tiempo de fiesta, es un tiempo de alegría, de gozo, es un tiempo donde tu corazón tiene que estar palpitante al milagro grandioso y al favor glorioso que Jesús pudo crear en nuestra vida, y lo hizo a través de la compasión del Padre, porque la Escritura dice así a partir del verso 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que ha hecho el Señor, salvarnos, amén. Aleluya. Dice, y llamará su nombre, le dice Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Aquí no dice Jesús, dice Emmanuel. El Señor le dice Jesús, un ángel le dice que llame por su nombre Jesús, y aquí dice que se cumple la profecía y que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, que Jesús y Emmanuel significa absolutamente lo mismo. ¿Amén? ¿Lo crees así? Amén. Este día quedaba perplejo escuchando la predicación de un famoso cantante que dice que estamos solos, que Dios nos ha dejado solos a nuestra suerte. Es una pena, una tristeza poder, después de tantas bendiciones y de tantas cosas que podemos haber dado a los demás con nuestra vida en Cristo, es una pena que, como decía el apóstol Pablo, no vaya a ser que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Es terrible que pueda ocurrir esto. Y le oía compartir en este tiempo, que en este tiempo el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado solos, como cuando dejó a Jesús en la cruz. Cuando Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y hacía una comparativa con esto, ¿no? Y nunca más lejos de la realidad, el Señor está con su pueblo. Amén. Está con nosotros. Amén. Está cada día con sus hijos. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no está con nosotros? Amén. Decírmelo. No me lo quiero ni imaginar, es verdad, Teresa, no me lo quiero ni imaginar. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Seguro que pone eso la Biblia. De verdad. Amén. Qué sencilla es la palabra de Dios, ni siquiera hay que explicarla, ¿verdad? Hasta nos dice en la misma palabra su propia traducción. Emmanuel, Jesús, el Cordero de Dios, aquel que perdonó nuestros pecados. Dice que éste estará con nosotros. Y nosotros festejamos este tiempo y obviamente todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Pero este tiempo en especial porque parece ser que se abre una puerta a que podamos de alguna manera también aprovechar este momento en el cual muchos están ausentes de esta realidad, aunque festejan estas fechas y se meten de lleno, ¿verdad?, de cabeza ante el consumo y ante el despilfarro y ante un montón de cosas que sabemos que no son de Dios, ¿verdad? Pero que es una oportunidad única y aprovechable para que nosotros podamos de alguna manera decirles el porqué de este momento, el porqué de este nacimiento, el porqué de este regalo de Dios al mundo. Amén. Por eso te aconsejo que en este tiempo puedas ser mucho más testimonio de lo que eres durante todo el año, en el sentido de que puedas
con más energía, con más vitalidad, con más gozo, con más denuedo, hablar de tu testimonio, de lo que el Señor ha hecho y hace y hará cada día en tu vida. Amén. Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pues sin más preámbulo, quiero orar por la palabra que va a ser compartida por Antonio y pedirle al Señor para que Él ponga sus palabras en su boca. Padre, te amamos, oh Dios, y te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Eso es lo que dice tu palabra, eso es lo que nos prometes y eso es lo que creemos. Oh Dios, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Señor. Te pido por lo que tú has puesto en el corazón de Antonio, para que, oh Dios, lo adornes con tu unción, Señor Dios. Y que todo lo que has puesto en su corazón salga por su boca, Señor Dios, como si fuera tu propia y misma palabra, Señor Dios. Como si tú estuvieras hablando, Señor, a nuestras vidas, oh Rey, Señor. Padre, creemos y confiamos que así lo harás, porque aquí siempre tú has dado palabra. Amén. En el nombre Es de verdad. Cristo Sí, Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Antonio, Amén. Gracias. a torear. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Voy a poner un poquito Muy bien. aquí para que no la copie. Vale, perfecto. Recordamos, de verdad, que en estas fechas no celebramos el nacimiento, no celebramos el día exacto del nacimiento del Señor Jesús. Históricamente no se sabe con exactitud qué día nació Jesús, pero sí recordamos y celebramos realmente que un día Él se hizo carne y cumplió esta promesa, esta palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Y desde ese momento jamás podremos estar solos. Amén. Y jamás lo vamos a estar, porque Él estará con nosotros todos los días. Y es precioso, como ha dicho el pastor, aprovechar todas las circunstancias que tengamos y especialmente en estos días a nuestros familiares que todavía no conocen este amor de Dios, no han experimentado esta transformación en su ser, que el mejor, el mayor regalo de toda la Navidad, no es un anillo, no es una cena, no es el mayor regalo de la Navidad, es Jesús. Aleluya, muchas gracias, Encarna. Debe de haber otro, tal vez. Muy bien. Nada, no hay problema. La verdad que después de un tiempo de alabanza tan precioso es muy, muy fácil transmitir la palabra, porque es que Dios está aquí sin duda alguna y se siente la presencia del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos anima a cantar con inteligencia, a ser consecuentes con lo que decimos y con lo que cantamos. No decir las palabras que son hermosas de los autores de esas adoraciones, como no es mi don. Yo doy muchas gracias a Dios por esos adoradores realmente tan preciosos como nuestro pastor Javier, que el Señor le ha dado ese sello de la unción y de la presencia. Lo aprecio y lo valoro muchísimo. En la primera adoración, en la primera canción, hemos cantado que mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Es esto verdad? Sí, hágase. Pero nosotros obedecemos realmente. De esto quiero
compartir un poco. He puesto este título un poco estrambótico, sola obedientia, que literalmente, bueno, es latín, efectivamente, y significa sola obediencia. Sola obediencia. Es que, y viene al tema porque, bueno, hace tiempo que ya no comparto la palabra, y gracias a Dios que, como muy bien sabemos, aquí desde este púlpito hay palabra del Señor domingo tras domingo. Hace poco estaba en Madrid en un viaje más largo por diferentes motivos y pude participar de la celebración del Día de la Reforma. Pues allí aún las autoridades, y fue muy, muy hermoso. Hicimos primero en la mañana un acto institucional con la Comunidad de Madrid, que las autoridades vinieron a un centro evangélico reformado, fundado por Federico Fiedner, un colegio tiene más de 100 años de antigüedad, unos misioneros alemanes que fundaron un colegio evangélico que se llama El Porvenir. Y es precioso que, aun con la oposición muchas veces de la Iglesia institucional, pero el desarrollo de la educación, que fue lo que primero y más importante traían los misioneros, se establecía en España. Y fue muy lindo. Y por la tarde tuvimos un culto evangélico ya de celebración, y recordáis que en la Reforma, pues Lutero, en el 2017 se celebraron el 500 aniversario de la Reforma protestante, de la Reforma traída. Y él basó su reforma realmente, aunque jamás él lo que quería, y por eso puso así, y se llama así, Reforma Protestante, no quería abandonar la Iglesia oficial, la Iglesia Católica Romana. Él lo que estaba proponiendo aquel día que la capilla de la Universidad de Wittenberg clavó las famosas 95 tesis, lo que él quería era un debate teológico sobre la enseñanza de la Iglesia, porque quería reformar la Iglesia, y de ahí viene el nombre, pero estaba basado en las famosas 5 solas de la Reforma evangélica, de la Reforma luterana o protestante. Y bueno, las quiero mencionar, las dijo en latín, que era pues el idioma religioso oficial de la época, en toda Europa. Realmente la Inquisición tenía el primer libro prohibido absolutamente de todos, era la Biblia. Y solamente, pues eso, los expertos, los monjes, los clérigos que conocían el latín, pues podían leerla. Por eso la primera traducción bíblica vino directamente del latín, se llama la Vulgata, que fue traducida por San Jerónimo. Bueno, cinco solas. La primera es solus Christus, solo Cristo, solus Christus. La segunda, sola Scriptura, solo la Escritura, solo la palabra. La tercera, sola fide, sola la fe. Y por eso fue realmente el mayor descubrimiento y la revelación por excelencia que le dio el Señor a Lutero, especialmente, ¿verdad?, en esa epístola de los Romanos. Somos pues justificados por la fe, sin las obras para nada de la ley. Esa fue la tercera. La cuarta, sola gratia, es decir, solo la gracia de Dios. Y es por eso tú y yo estamos aquí y vivimos la vida cristiana solo, pero solo por la pura gracia de Dios. No porque tú y yo podamos
vivir realmente en santidad como le agrada a Dios, que no podemos, pero gracias a Dios que la sangre de ese solus Christus nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Cada día. Amén. Cuarta, sola gratia, y la quinta, soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Él es el único realmente. Y por eso es muy triste ver cómo aun en medio de las iglesias, muchas veces casi ministerios y hombres toman la gloria que no les corresponde y no les pertenece. Amén. Bueno, sola, yo creo que hay una sexta que se le olvidó a Lutero, que es la sola obediencia. Sola obediencia. Y me vais a entender y aguantar. Yo sé que me amáis, la verdad que me siento verdaderamente bendecido, privilegiado, querido, y me siento como en mi casa realmente, y por eso hablo con seguridad de que por lo menos hasta el final, antes de empezar a tirarme piedras, me vais a dejar que me explique y que termine. Realmente estas 5 solas, las 5 que redactó Lutero, pues eran muy pertinentes, muy necesarias, y son una base, un ancla firme realmente de nuestra fe, y pues por algo están creo que son absolutamente bíblicas, y son pertinentes y vigentes realmente al 100% para nosotros hoy, en el siglo XXI. Pero tristemente, como he dicho, en 2024 a Martín Lutero se le olvidó una que para mí es realmente la más importante, y ahora me voy a explicar realmente. Por eso, para ti, yo creo incluso que lo he mencionado aquí ya alguna vez, pero long time ago, hace bastante tiempo, entonces lo dudo. ¿Cuál es el versículo más importante de la Biblia para ti? Ahora, os doy una pista, ¿vale? Hay muchísimos. Yo sé que el resumen de toda la Biblia, por ejemplo, Juan 3:16, y así son centrales, son importantísimos. Pero hay uno que para mí entiendo que realmente es el más importante, pero que todavía no se ha cumplido. Y yo creo que no se ha cumplido porque no estamos cumpliendo con ese mandato de la sexta sola de la obediencia. ¿Cuál es? Venga, ideas, por favor. 5 o 6 de vosotros que digan, para ti, ¿cuál es el más importante que todavía no se ha cumplido? Hay tantas cosas que no se han cumplido. Bueno, pero que tengan trascendencia. ¿Alguno? Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese sí se ha cumplido. Eso sí ha cumplido. Por eso. Pero no se ha cumplido aún. Que estamos en diciembre, en plenas fiestas navideñas del 2024. Un poco de remover la materia gris. Y este que se ha marchado lo volveréis a ver. No ha venido aún. Amén, amén. Tiene que ver mucho con eso, pero a ver, mucho que ver tiene que ver con eso. Ok, no, que si no, el reloj luego me la juega. Para mí, el versículo más importante que todavía no se ha cumplido es Mateo 24:14. Mateo 24:14, que tiene que ver realmente con la segunda venida.
y será, por eso dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, insisto, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué el Señor no ha vuelto todavía? Porque esto no se ha cumplido hasta el día de hoy. Y luego voy a dar al final algunos datos. La triste. ¿Y por qué no se ha cumplido? Porque es que tristemente, en ese tiempo de la Reforma, yo creo, y lo pongo así en mis notas, es que el diablo se encargó también de marcar ahí un gol. Fue muy importante la Reforma. De hecho, el cambio que hubo en el mundo a partir de esa Reforma luterana, cuando él mismo ya, en base a esas 5 solas, tradujo la palabra de Dios al alemán, fue la base para que realmente toda la Biblia se empezara a traducir a las lenguas nativas del pueblo, de las naciones, y a decir claramente pues que la revelación de Dios venía por el mensaje, por la palabra escrita de Dios. Pero pues ahí, como digo, pues el pecado realmente, pecado entre comillas, ¿vale? El fallo que tuvo Lutero no fue de acción, sino que fue de omisión. No fue de acción porque él propuso la reforma, la mantuvo, él se mantuvo firme, era el tiempo de Dios para levantarlo, porque el diablo realmente a través de la Inquisición se lo quiso cargar, y delante en ese tiempo era el emperador de la propia España. Él sin ningún temor dijo: estoy preso de mi conciencia. Le pidieron que refutara, que renegara de todos sus escritos, y él dijo: no puedo ni quiero renegar de ellos, porque eran, pues eso, le pedían que renunciara a todas las verdades que él había descubierto en la palabra de Dios, y él dijo: me encomiendo pues a Dios. Entonces, afortunadamente, Dios, como sabemos en la historia, pues fue preservado. Los príncipes de Alemania, era Carlos I de España, V de Alemania, pues allí en Alemania pues le protegieron estos príncipes, y gracias a eso pues empezó la Reforma. Pero, como digo, él marcó un buen gol al diablo, porque el Evangelio empezó a correr. Enseguida la Reforma llegó a España. Había un personaje ahí que a mí me encanta, precioso, nuestro hermano Julianillo Hernández, que fue quemado vivo por la Inquisición. Empezó a traer los libros de forma a escondidas, ilegal, a España, y ahí llegó el Evangelio, pero en España, tristemente, fue ahogada en sangre, porque fueron martirizados por los autos de fe, fueron así. El diablo, en este pecado de omisión, este versículo no les dejó a la Iglesia anestesiada. No habló nada, pero nada de evangelizar. También es cierto que eso, en el siglo XVI, apenas se acababa de producir el llamado descubrimiento, que no fue ningún descubrimiento de Colón allí en América. El viaje de Colón lo que fue un tiempo de encuentro de diferentes culturas, pero
era muy poco lo que se conocía del resto del mundo. El mundo giraba todo en torno a Europa. Y por eso, pero aún así, yo digo, pues el diablo se encargó de meter este gol. Realmente este pecado de omisión, pues le faltó, como yo he puesto, esta sexta sola obediencia a estos mandatos del Señor, que fue el último, el más grande y el más claro de los mandamientos del Señor Jesús. Será predicado este evangelio en todo el mundo, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Id, el Señor claramente dijo, id, predicad el evangelio. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, todo Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros todos los días. Ahí trajo una amnesia espiritual a la iglesia reformada de ese siglo XVI, pero lo más triste es que en muchos sentidos todavía la iglesia del siglo XXI sigue bajo los efectos de esta amnesia. Y como antes he dicho, nos falta inteligencia, nos falta la fe y nos falta la obediencia a la palabra de Dios para hacer mucho más allá de lo que podemos hacer en cuanto al cumplimiento de ese mandamiento. Por eso, en ese sentido, digo, el partido ahí acabó en un empate espiritual. El diablo se encargó de ocultarle a Lutero el mensaje, la razón principal por la que la Iglesia existe. ¿Para qué existe la Iglesia? Es muy hermoso, es muy bonito celebrar al Señor aquí cada mañana, cada primer día de la semana, cada domingo. Es precioso. Pero todavía hay, fijaros, 7.000 etnias, 7.000 familias lingüísticas propias, 7.000 tribus. La palabra para naciones en la mayor parte del Nuevo Testamento se traduce así, etnos, etnia. No se refiere a una nación-estado, sino se refiere a los pueblos de la tierra, a las tribus, a esas naciones, ¿vale? Entonces, ahí seguimos afectados por este problema y necesitamos practicar y conocer mucho, mucho mejor y hacer algo, que Dios realmente haga algo en medio de nosotros para que esta sexta sola, que a mí entiendo realmente, fue de las 6 razones principales que existieron en la Iglesia reformada. Sola obediencia solo a Dios, a su palabra, al mandato central de Jesucristo a su Iglesia. En muchos sentidos, la Iglesia de antes, al igual que la de después, siguió siendo intrascendente, como tristemente, y lo hemos escuchado en el testimonio que nos acaba de dar el pastor. Los grandes, los famosos de este mundo, los gobernantes, qué importancia, qué valor le dan a la Iglesia, al cristianismo, cuando en realidad cada vez en el mundo existe más cristianofobia. No le dan la más mínima importancia y no tiene trascendencia
Bueno, siglos atrás era eso, cuando el mundo, como antes decía, era mucho más reducido. Hasta fíjate, los romanos pensaban que en Galicia se acababa la tierra, Finisterre, que ahí se terminaba. Y pusieron las columnas allí en Cádiz, non plus ultra, ya no hay más allá. Entonces, fijaros cómo era el mundo, ¿no? Pero tristemente, qué trascendencia, qué valor para un mundo que se pierde, donde hay miles de millones de personas que todavía no han podido recibir, escuchar el mensaje de salvación en la lengua de su corazón. Por eso, pues, algunos sabéis, estoy involucrado también en esta asociación que nos dedicamos a la traducción de la Biblia aquí en España, promotora española de lingüística, para que sea conocido el mensaje en las etnias del mundo. Ahora mismo, el año pasado viajamos a Guinea Ecuatorial porque allí llevamos el Nuevo Testamento traducido a una de las lenguas no conocidas, al annobonés. Y ahora los annoboneses primero están aprendiendo a leer en su propia lengua, porque ni ellos mismos pueden leer su propia lengua, les estamos alfabetizando para que luego el primer libro escrito de ellos, fijaros qué precioso, y es algo allí decíamos histórico, lo primero que tienen escrito, la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque yo sé que hay muchos annoboneses que al leerla van a recibir la palabra de Dios. Y ahora mismo, en este año, se está traduciendo a otra de las lenguas de Marruecos, donde todavía no la tienen, y ahí estamos invirtiendo, apoyando para que la conozcan en su propia lengua. Aleluya. Pero es triste, hermanos, que el diablo haya marcado este gol a la iglesia, para millones y millones de las personas que se pierden. Este mensaje estuvo anestesiado en la iglesia por más de 300 años. En el siglo, finales del XVIII e inicios del XIX, algo sucedió que brevemente lo compartiré un poco más adelante. Ahí algo sucedió. Satanás, hoy en día el engañador, toleró y aún tolera que se abran muchas iglesias. Al diablo no le importa que se abran muchas iglesias. Tristemente, aún al diablo le importa mucho menos que se dividan muchas más iglesias todavía. Pero no le importa que la gente asista a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha inyectado esta amnesia de la sola obediencia en medio de la iglesia. Y la iglesia, pues, y es verdad, y no digo, cuidado, por favor, nos gozamos, nos deleitamos y yo doy gracias a Dios que en España últimamente, y gracias también a la inmigración de nuestros hermanos, se están abriendo más y más iglesias. Está bien, pero Dios quiera que de una vez por todas despertemos, tomemos conciencia y empecemos a obedecer este primer y más importante de los mandamientos de Jesús, de predicar el mensaje de salvación. Hasta incluso, como yo digo, el diablo aún utiliza, promueve aún el levantamiento de nuevas iglesias, pero anestesiadas. Que algunas, y tristemente por eso a mí no me gustan. Yo doy gracias a Dios, me encanta Boas Novas, porque aquí hay diferentes nacionalidades y Dios quiera
y es una bendición realmente para España el que venga tanta gente de otras culturas. A veces no hay que ir, no hace falta salir a tantos países musulmanes para llevarles el Evangelio. Si el Señor les está trayendo aquí, si nos están rodeando. Pero ¿qué hacemos como iglesia? Por eso yo digo, no importa aún que se abran al diablo y aún utiliza estas divisiones y esta amnesia espiritual para mantenernos paralizados, casi callados, sin que realmente seamos sal y luz. El primer pecado humano fue la desobediencia. Del fruto del árbol no comerás. El día que comiereis, morirás. El primer pecado fue la desobediencia. Yo espero realmente, como hemos adorado también, que el Señor nos renueve, nos transforme, nos cambie para que hagamos de la obediencia a la Gran Comisión un motivo central, un objetivo central de nuestra vida, de nuestro mover, aún de nuestro accionar como iglesia. Dios quiera que lo hagamos así. Hermanos, la obediencia a la Gran Comisión, a este mandato de Jesús, no es un asunto para opinar o para discutir. ¿Son vigentes las misiones? ¿Es vigente este mandato de Jesús de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio? Los teólogos, la verdad que a mí muchas veces me hace mucha gracia cuánto misionólogo hay, cuánto se escribe, cuántos debates, cuántos congresos hay de misionología en la iglesia, y lo toman como un asunto teológico a debatir. La obediencia a la Gran Comisión es mucho más que aún una enseñanza, incluso que una doctrina bíblica. Es un mandato, es un mandamiento. Id y haced discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. Pero digo siempre que estamos casi como las gallinas, solamente en nuestro corralito y mirando para abajo. No miramos a nuestro alrededor cuando el mandato es tan claro, tan claro. Y muchos piensan esto de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra es algo que tiene que ir en ese orden. No, no, no. Mientras no evangelicemos nuestra Jerusalén, no podemos avanzar a Samaria, no podemos ir primero a toda Judea, no podemos ir a Samaria y hasta el último de la tierra. Es simultáneo. Y así lo entendieron los cristianos de los primeros siglos. Por eso yo digo que es esta amnesia. Muchas veces y aún hoy decimos, Señor, queremos ser como los primeros cristianos. Pero ¿qué nos pasa respecto a la Gran Comisión, a este mandato? Un querido amigo que está con el Señor, era uno de mis mentores, que rindió toda su vida aquí en España, un misionero de los Estados Unidos, Juan Blake. Algunos habéis oído hablar de él. Fue el representante de la asociación Billy Graham aquí en España, trajo películas para evangelizar en España, se iba por todos los pueblos organizando campañas. Bueno, casi todo lo que, prácticamente todo lo que yo he aprendido en cuanto a evangelización en la calle pública lo aprendí con él y luego lo intenté poner en práctica. Él lo llama
no lo llamaba la gran comisión, él lo llamaba la gran omisión. La Iglesia tenía tanta hambre que la primera letra se la comió y dejó de obedecer el mandato y se convirtió eso, yo diría pues eso, en el pecado del siglo XXI también. La triste realidad es que el mundo, 2000 años después de que Jesús estuviera aquí, fijaros, 2000 años el mundo sigue sin evangelizar al día de hoy. De nuevo, insisto, gracias a Dios, nuestra perspectiva, nuestra visión del mundo se ha ampliado muchísimo y ahora tenemos ya esa visión global, que ya conocemos que las antípodas de España están allí en Australia, en Nueva Zelanda, ¿no? Que la Tierra es redonda, cuando en tiempos de los romanos pues no lo creían que era plana y por eso que se iban a caer los barcos y esto cuando salieran de allí. Qué triste. Han pasado más de 500 años después de esta reforma luterana y la razón por la que sigue sin evangelizar es la misma: desobediencia. Lo mismo que el primer pecado del ser humano, pero ahora desobediencia en medio de la Iglesia. Cuando hace unos 200 años, como antes he dicho, hubo un loco en Inglaterra, era un sencillo zapatero que empezó a pasar, a sentir algo en su corazón los llamaban los paganos. Hablo de un tal William Carey, Guillermo Carey, y dijo, pues no, yo me voy a la India. Le criticaron, no le apoyaron, salieron en contra suya. Formó un pequeño grupo de hermanos y de amigos. Él dijo, yo me voy. Y el resto de toda su vida vivió en India y allí murió también. Hizo una labor preciosa para evangelizar la India. Se le llama el padre de las misiones modernas, a Guillermo Carey. Él sí que comenzó a hablar de obedecer este mandato y empezó a hacer misiones evangelísticas, a salir. Ya sabemos realmente quién persuadió y persuade todavía hoy a líderes y pastores para seguir opinando y discutiendo y diciendo, pero ¿por qué salir al campo misionero? ¿Por qué ir? Hay tanto trabajo aquí por hacer. Hay tanto terreno todavía, hay tantos pueblos. Tenemos en España tantos pueblos por ganar. Ayer estaba echando un vistazo en el periódico, aún en Galicia. Creo que eran, ahora no logré grabar bien, 40 o 50 municipios de más de 10.000 habitantes. Y yo empecé a echar un vistazo y sé que todavía en un buen número de esos municipios todavía no hay ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo el mensaje de la gran comisión. Bueno, gracias al Señor hubo locos también que llegaron a nosotros, y esto por eso digo que toca mi corazón. También nos llamaron locos y que estábamos rematadamente locos porque nos íbamos a
a África, allí a predicar el Evangelio. Hermanos, gracias a esos locos, entre comillas, hace más de 100 años ya llegó el Evangelio a esta tierra gallega. Vinieron misioneros principalmente de Inglaterra, ¿verdad? Que sembraron sus vidas aquí y también aquí, muy ahí, en Aguiño, en Castiñeira. Les insultaban, les llamaban absolutamente de todo. Leí la historia hace muy poquito en Ogrove, celebraron el centenario de la fundación de Iglesia. Hubo un misionero que, fijaros, Dios le trajo, pero era un misionero muy bien formado, Luis Wirth. Él era un ingeniero civil y todavía existe hoy un puente de hierro que atraviesa la ría en Redondela, todavía sigue. Se lo encargaron a él dedicó un montonazo de esfuerzo a levantar ese puente, pero el gobierno fue muy, muy astuto. Le dijeron, pues sabes, no te lo vamos a pagar. Su trabajo no le dijeron, bueno, si dentro de 100 años este puente sigue en pie, entonces te lo pagaremos. Bueno, cuando se cumplió el centenario, que han pasado bastantes años, los herederos vinieron a Galicia diciendo, ahora págame el puente, está en pleno uso todavía, pagadme lo que mi abuelo construyó aquí en este puente. Y le tuvieron que pagar toda la obra que él hizo de ingeniería. Pero gracias a Dios había locos desobedientes incluso para sus pastores o sus líderes religiosos, que entendían que Dios les llamaba a las misiones, y gracias a esos locos y desobedientes es que el Evangelio se está difundiendo en más y más lugares. Así que yo doy gracias a Dios por esos que llegaron aquí a Galicia y predicaron el Evangelio en tantos lugares. No desobedecieron los consejos, no siguieron los consejos de esos líderes, las opiniones, pero sí que fueron verdaderos obedientes al mensaje de la palabra del Señor. Le debemos obediencia, estoy terminando, le debemos, hermanos, obediencia solo a Dios. Espero realmente que esto cale vuestros corazones. Obedecemos a Dios, pero también al Evangelio de salvación que tú y yo, que es por eso que estamos aquí, nos ha transformado. Y como Pablo somos deudores a ese mundo que se pierde, y a veces incluso casi nos da vergüenza dar testimonio de ese mensaje a los que nunca lo han oído. Bueno, los que quieran seguir anestesiados, yo les digo, hay muchos profetas, muchos ministerios, especialmente en internet, que predican otro tipo de mensaje, de que todo les va a ir bien, de que van a prosperar, de que si tienen a Cristo nunca van a tener problemas. Los que quieran escuchar a estos profetas, que oigan, siempre vais a tener oportunidad de hacerlo. Pero primero, si no hacemos esto, si como iglesia no obedecemos este mandato, ¿qué haremos? Tristemente, muchas de las iglesias son como parques temáticos, como Disney World, para entretener, incluso para sentir experiencias o ver manifestaciones, que muchas veces yo cuestiono
el origen. Por supuesto, Dios nos emociona, Dios quiere moverse y lo hemos sentido en esta mañana, y espero que Dios siga hablando a alguno de vosotros. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Tendrán que venir los ángeles, tendrán que venir otros cuando Dios ha escogido que sea la Iglesia, y por eso dio estas instrucciones y este mandato tan claro. Si no lo hacemos ahora, si no lo hacemos ahora en nuestra generación, ¿cuándo volverá el Señor? Tendrán que esperar 1000 años más, 2000 años más, hasta que haya una generación de verdad que diga: voy a obedecer, voy a ser uno de esos locos. Porque hay que estar locos. Viene a mi corazón ahora y oramos por él, como Daniel, que yo sé, hermanos, entendedme bien, no quiero, y Dios me libre de traer condenación a la Iglesia, especialmente a Boas Novas. Sé que estáis, y de nuevo, desde hace muchos años lo estuvisteis, comprometidos con nuestra familia. Hoy en día doy gracias a Dios que estáis movilizándoos como misiones, también apoyando a ese loco que últimamente, y sobre todo cuando se desató la guerra en el Líbano, y él ya tenía en su corazón volver, no sé cuántos le aconsejaron que se quedara tranquilamente, pero seguro que muchos, ¿verdad que sí, Ana? Familiares, amigos, lógicamente, quien bien te quiere, pues trata de que no te expongas al peligro. Pero gracias a Dios que él dijo: no, Dios me ha llamado a mí, a mi esposa, a mis hijos, a servir a Dios, y como Iglesia está recibiendo también desde Boas Novas el apoyo. Pero es eso, si no es ahora, y doy gracias a Dios, pero es que tiene que haber muchísimo más. ¿Sabéis? Solamente en el mundo latino, hispano, incluida España, hay más de 52.000 creyentes, cristianos que se confiesan evangélicos, 52 millones de cristianos evangélicos. Y hay más de 70.000 iglesias en el mundo latino. Yo, fíjate, no hablo del mundo anglo, ni alemán, ni nada de esto. Pero, fijaros, qué fácil son las matemáticas. Si hay 7.000 etnias que todavía no han escuchado el Evangelio, y hay 70.000 iglesias, no serían capaces 1.000 iglesias de apoyar y de enviar a un misionero a esa nación en la cual pueda ser alcanzada esa etnia y tener una luz allí en medio de ellos. No tenemos excusas. Hoy en día las iglesias evangélicas tenemos los medios aún económicos para hacer el trabajo, para desarrollar en el campo misionero. Pero si no lo hacemos, ¿cuándo podrá Cristo volver a por su iglesia? ¿Cuándo volverá el Señor? Bueno, si queréis, olvidadlo, como tristemente la Iglesia ha inyectado esta amnesia espiritual. Por muchos siglos, hasta hoy. Pero a mí, mientras el Señor
me siga dando fuerzas y salud. Y si Él no permitió que yo muriera allí en África, que pudo pasar, pues si el Señor me da salud y fuerzas, yo seguiré siendo esa piedra en el zapato, que de vez en cuando vendré a la iglesia y le diré, pastor, tenemos que hacer algo, quiero seguir siendo ese loco. Hace muchos años, jamás lo podré olvidar, en una Semana Santa de 1993, en un contexto diferente, en un retiro de Buenas Noticias. Me dieron la oportunidad porque era cuando era mi último retiro en medio de ellos. Algunos a lo mejor estabais allí incluso en aquella ocasión. El Señor me dio una palabra. Heme aquí. Heme aquí. Y en base a esa palabra, que se dice también en diferentes sitios, en Isaías, ¿a quién enviaré? Yo dije, heme aquí, yo iré, yo iré. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás? Misiones, la Gran Comisión se obedece en 3 formas. La más importante, 2 de ellas, yo sé que ya las estáis cumpliendo y es muy bueno. Falta solamente la tercera, que yo sé que también a nivel de local pues no se puede, pero no hace falta ir hasta lo último de la tierra, a otra cultura. Puede ser que alguno de vosotros en el pueblo donde esté, sin ir más lejos, entiendo que todavía en Riancho no hay una iglesia, un local abierto. ¿Por qué no? Entre las iglesias de Barbanza. Será tan difícil. Será tan difícil que no puede haber un proyecto de decir, no, como iglesias aquí en la zona vamos a apoyar a un obrero, un loco, que diga yo voy a vivir, a obedecer al Señor para que en este lugar haya un local donde se proclame la palabra de Dios. Tres formas. La primera y la más importante, lo que queremos siempre y pedimos los misioneros, es oración. Porque se necesita y es realmente la respuesta de Dios. Porque si no fuera por la oración de los hermanos, aún esa bomba que cayó y destruyó el lugar donde vivía anteriormente Daniel, podría caer hoy mismo donde están hoy. Pero Dios los guarda gracias a las oraciones de los santos. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Podemos orar, segundo, podemos dar, podemos ofrendar para misiones. Y lo estáis haciendo. Y la tercera, se puede salir, ir, ser enviados por la Iglesia para hacerlo. Amén. Que el Señor os bendiga. El Señor ha puesto en mi corazón, porque también en la mañana estamos notando que hay cada vez muchos enfermos en la Iglesia. Y voy a pedir al pastor que se una a mí. Quiero, este Evangelio del Reino dice, estas señales seguirán a los que creen. La predicación del Evangelio, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es un evangelio de poder. Dios sana hoy. Por su llaga, por su muerte en la cruz, hemos sido nosotros curados. Si quieres, si te sientes enfermo en alguna forma, ya sea espiritualmente, somos un espíritu en un alma con un cuerpo, a la imagen de Dios tripartito. Si tienes una enfermedad en tu cuerpo, o si en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos estás enfermo, sal. Tristemente cada vez se van a multiplicar más las enfermedades mentales en nuestro país.
o también en tu espíritu, si sientes que hay algo en tu espíritu que no anda bien y que necesita ahí ser tocado y liberado, queremos orar por ti. Amén. Yo sé que me he extendido ya de más, no quiero hacerlo, pero quienes estéis enfermos y lo sintáis, por favor, pastor, puedes unirte conmigo. Quiero hacer lo que entiendo que el Señor quiere. Cuando alguien está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, únjanle con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Tengo un poquito de aceite por aquí para... También hay. Fenomenal. Ah, muy bien. Estupendo. Pues, gloria a Dios. Tómalo tú, toma la iniciativa. Pues si alguien quiere salir aquí delante y necesita oración, podéis salir y oramos. Esto es solo para valientes, ¿eh? Amén, amén, amén. Y para los que tengan necesidad Amén. de algún tipo de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Puedes ayudar. Amén, amén. Amén, sí. Amén. Aleluya. Sí, Dios mío, sí, Dios mío. Gracias, Jesús. Señor, oro, Padre Santo, por mi hermana María, Dios mío. Trae sanidad.